Voy a terminar con una pregunta, o bueno, con dos. De forma muy breve las dos, por favor, porque nos están diciendo que estamos fuera de tiempo. Y es, ¿se puede decir, generalizar, que los shia no son musulmanes? Hablar de los shia categóricamente que no son musulmanes no sería correcto, ¿no? Porque nuestros sabios diferencian entre las creencias y los diferentes grupos. Por ejemplo, el Zaydía no son considerados no musulmanes o fuera del círculo del Islam, porque son muy cercanos a las creencias de Ahl-Sunnah wal Jama'a en el usul y en el furu', en ciertos aspectos que no, digamos, tienen... no atentan contra el Islam. Eso es, no tienen mayor importancia. También diferencian entre el aspecto de los grupos extremistas y este tipo de grupos como el Zaydía. Y dentro de esos grupos, los que son los ideólogos, los que adoptan esas creencias a conciencia, y sabiendo lo que hacen y lo promulgan, lo difunden y pretenden expandirse a través de ello, y los que por tradición, por ignorancia porque es lo único que saben. o porque es lo único que saben, porque un niño que ha crecido en un ambiente chií, que es lo que le han inculcado desde su nacimiento hasta fallecerse, pues no es lo mismo que aquella persona que ha estudiado, que ha buscado y rebuscado y está difundiendo esas barbaries y esas desviaciones, etcétera, ¿no? Eso hay que dejar ese matiz claramente. Y la última sería, porque muchas personas evidentemente nos apresuramos rápidamente a juzgar y a hablar, pero sin base y sin conocimiento. Un consejo a las personas que nos están viendo, que ahora, en esta hora, han sabido un poco más sobre el Shia, ¿qué precauciones deberían de tener a la hora de tratar el tema? Yo insistiendo en que primeramente no podemos hablar de Sunna y de Shia de entrada, sino es que estamos hablando de un 10% frente a un 90%. Diferenciar entre también las agendas políticas y entre, digamos, la tendencia, el uso de la religión en ciertas estrategias políticas, en ciertos focos del mundo hoy en día. Cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de lo que está ocurriendo en Irak, cuando hablamos de Siria, cuando hablamos de Líbano, ¿no? Cuando hablamos de Yemen hoy en día, por supuesto, pues es diferente. Si hablamos de Shia como una escuela jurídica, es una cosa cuando hablamos del aspecto del fiqh, y cuando hablamos del Shia como una tendencia política, como una expansión de predominio persa basado sobre unas creencias paganas, una reconquista de un auge histórico, etcétera, y un odio y una enemistad hacia los musulmanes y hacia los árabes sobre todo, bajo el pretexto de Sunna y Shia, es otra cosa. Por lo tanto, debemos de informarnos, pero lo que hemos dicho es importante para sacar el juicio. Tampoco debemos de caer en esas llamadas del acercamiento abierto sin ningún fundamento. Hay que saber de qué estamos hablando, teniendo en cuenta el taqiyya, teniendo en cuenta las creencias, teniendo en cuenta el imamato, teniendo en cuenta las fuentes del Islam, que es el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego está a la vista lo que ocurre hoy en día en el mundo. Lo que pasa en Irak es una prueba, lo que pasa en Yemen es otra prueba, lo que pasa en Siria es otra prueba. No podemos fiarnos ni mucho menos, pero tampoco tenemos que entrar en una psicosis para declarar a todo el mundo como enemigo.